de restablecer el enlace con el general José Miguel Soto Jiménez. Buenos días, ¿me escucha ahora sí, comandante? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al espacio Levántate New York. Bueno, un gran placer de encontrarme con ustedes, levantando Nueva York, ¿verdad? Y entonces darle un saludo muy dominicanista, primero un grado a usted y después a toda la radio audiencia, teleaudiencia de ese espacio. Sí, para nosotros es el placer, comandante. Comandante, usted dirigió durante algunos años lo más alto a nivel en términos de seguridad de la nación en la República Dominicana. Mi pregunta en este momento, ¿existe, valga la redundancia en este momento, niveles de inseguridad nacional para nuestro país por parte de la hermana Haití? Bueno, si la pregunta es si Haití es una amenaza para la República Dominicana, yo te diré, lo he dicho muchas veces, una amenaza militar convencional Haití no lo es. Ahora, pensar que Haití no es la más grave amenaza que ha confrontado jamás el Estado y el pueblo dominicano es una subestimación que podemos pagar muy cara. Lo he dicho en muchas ocasiones. Sí, tenemos un atraso en el audio, por eso estamos escuchando. Vamos, Francis, ¿quieres preguntar? Sí, él está en el aire. Sí, sí, bueno. te está escuchando. Él está escuchando. Soto, Francis Pérez de este lado, usted que es un historiador importantísimo de la República Dominicana, yo quería preguntarle si en el caso de Haití, República Dominicana y Haití, ¿cuál es su parecer? En realidad, ¿usted está de acuerdo con que las naciones hermanas, los organismos internacionales, asuman la responsabilidad de ir a resolver los grandes problemas de Haití, o que Dominicana cargue con este problema por solidaridad y porque vivimos en una misma isla? Mira, tu pregunta está cargada de significación, ¿verdad? Y tu inquietud. Yo creo que es la inquietud de gran parte del pueblo dominicano. Lo primero es que la República Dominicana en ningún caso puede ser la vía de la solución del problema haitiano. Y la mayor prueba de eso, y estoy hablando de una forma optimista, es que nosotros, el pueblo dominicano, hemos tenido grandes problemas a través de la historia. Sin embargo, los hemos resuelto nosotros. Nadie nos ha ayudado, a ningún organismo internacional, que no sea en muchos casos agredirnos, en algunos casos con intervenciones, etcétera, ha logrado resolver nuestro problema. Nosotros lo hemos resuelto, algunas veces no deseable, con las armas en la mano, otras veces desde el punto de vista político, etcétera. Entonces la democracia que tenemos nos la hemos dado nosotros. No entiendo por qué la solución haitiana tiene que estar en la República Dominicana. La solución debe estar en Haití, y nosotros podemos ser un precedente. Esa democracia incipiente que tenemos la hemos logrado a base de pulso, con mucho sacrificio, ¿verdad? Y entonces no podemos dar esos frutos de la democracia afrontando desde ya una desmesurada presencia ilegal de los haitianos, ¿verdad? A mí me asombra muchísimo y me llena de estupor lo que ha pasado recientemente cuando se ha dicho, los organismos internacionales han hablado sobre los apátridas, que somos el país con más apátridas. Y entonces eso es un desconocimiento, primero, de la Constitución haitiana, que dice que los haitianos nunca dejan de ser haitianos, nacan de donde nacan. Eso es lo primero. Y lo segundo, me llama de alarma, porque es un indicio de por dónde andan esos organismos internacionales con respecto al respeto precisamente de la soberanía de la República Dominicana. Oscar. Señor general. Está hablando. No. Sí, no, lo que pasa es que te haga la pregunta. Señor general, Oscar Pérez, yo estoy completamente de acuerdo con usted que la solución de Haití se encuentra en Puerto Príncipe, en Haití. Los haitianos tienen que resolver su problema. Pero, ¿cuál debe ser la posición en términos de política internacional?
O sea, porque ese es nuestro problema geopolítico. Haití es nuestro principal problema geopolítico. ¿Cuál debe ser la posición del gobierno dominicano y cuáles deben ser las medidas que debe tomar para paliar, por lo menos, el efecto de la crisis haitiana dentro del territorio de la República Dominicana? Mira, yo pienso que sin acudir a tremendismos y a situaciones sobrepasadas, indeseadas e indeseables, de antecedentes históricos no deseados, toda la solución del problema haitiano está en el cumplimiento de nuestras leyes. El gobierno nacional lo que tiene que hacer es cumplir las leyes nacionales, sin ningún tipo de desabrusto ni de violencia. Cumplir la ley es lo que hay que hacer. Ahora, dentro de ese cumplimiento de la ley, hay prioridades que hay que atender urgentemente. Por ejemplo, siempre me viene a la mente un dicho muy dominicano, muy campesino, que dice que hasta lo demasiado, hasta Dios lo ve. Nosotros tenemos una migración ilegal totalmente desmesurada y esa migración ilegal se está comiendo los frutos de la democracia dominicana en el área de la salud, en el área de la educación, en muchísimas áreas. Los haitianos le están disputando al pueblo dominicano hasta la pobreza, hasta su misma pobreza, hasta la miseria. Solamente hay que esperarse un semáforo para que usted vea lo que yo estoy diciendo. No hay un heladero que no sea haitiano, no hay un vendedor de fruta que no sea haitiano, para no hablar de la construcción y del mercado de trabajo en sentido general. Entonces, tu pregunta es muy atinada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cumplir la ley. Y que dentro de la prioridad de cumplir la ley, hay que comenzar a sacar a los ilegales a su país, volverlo a que eso es un esfuerzo nacional. El presidente lo ha prometido y ha dicho que lo va a hacer, ¿verdad? Y también hay que corregir la porosidad en la frontera. Hay que corregir la porosidad porque desde el momento que se comiencen a sacar los haitianos, si no se detiene el flujo ilegal de la frontera, entonces, como dice, estamos atajando para que otro enlace. Comandante, en ese sentido, y usted que ocupó esa posición, ¿usted entiende que hay ineficiencia de parte de la gestión de las Fuerzas Armadas en ese sentido para contrarrestar eso y hacer que funcione, por ejemplo, el ejército, que es el que encargado de vigilar la frontera? ¿Usted entiende que hay cierta negligencia en ese sentido de parte de las Fuerzas Armadas? Mira, yo debo reclamar el hecho y aclarar que el Ejército Nacional, por ejemplo, que ha tenido la mayor carga de responsabilidad histórica en esto, ha hecho un gran trabajo históricamente hablando. Estamos hablando de que la frontera está donde la dejaron nuestros mayores y donde se ha custodiado. Ahora, que hay fallas, claro que hay fallas. Y yo creo que el mando militar está empeñado, y yo creo que impulsado por el mando político, a corregir esa situación, a detenerla, que es parte de la amenaza. El esfuerzo, por ejemplo, del tan discutido muro. El muro es la solución, no la solución. El muro no es la solución, pero es parte de la solución, porque nosotros tenemos una frontera sin grandes obstáculos naturales, con grandes espacios abiertos, como dice la novela de Freddy Petol, el masacre, que es una de esas líneas limítrofes, una de esas características limítrofes del terreno, se pasa a pie. Entonces tenemos que reforzar eso para detener ese flujo. Óigame, usted me dirá, bueno, usted fue secretario de la Fuerza Armada, ¿por qué no corrigió eso? Es que no son comparables, los niveles de ese flujo migratorio. Muchos ciudadanos con alarma han dicho que estamos invadidos, y en realidad estamos invadidos. Cuando yo era un niño, eso hace mucho tiempo, para ver un haitiano había que ir a un invadido. A un ingenio había que ir. Pero ahora lo único que hay que hacer para hacer muchos haitianos es abrir la puerta de su casa. Es simplemente eso. Entonces, lo que yo reitero es que esa migración ilegal, sin odio, sin xenofobia, sin racismo, se está comiendo los frutos de la democracia dominicana, que nos ha costado mucho, y es lo que ellos no han podido lograr hasta ahora. Ahora, en la forja de esa democracia, ¿no han ayudado los organismos internacionales a nosotros? ¿Nos han ayudado? No nos han ayudado. Entonces ellos tienen que solucionar su problema en Haití, no en la República Dominicana. Y el gobierno dominicano tiene ya
a comenzar a darle soluciones al problema. Como me dice mucha gente a mí, hay mucha teoría, se ha hablado mucha teoría, pero hay que comenzar, y estamos tarde, a darle solución a ese problema focal, que es un verdadero problema. No es una ilusión, no es un discurso, no es un esfuerzo retórico, es un gran problema que tenemos. Soto, yo quisiera saber si la visita de los legisladores norteamericanos hace ya un par de semanas que llegaron allá a combinar a los congresistas para que echen para atrás quizás lo que pudiera ser un proyecto que favorezca a los dominicanos en relación a lo que decían ellos, que decían que allá en Dominicana, en los bateyes, se maltrata a los haitianos, se practica la trata de personas, todo lo peor se hace allá contra los haitianos, la esclavitud incluso. ¿Será esto parte del entramado, del proyecto antinacional que se está cohesionando para la unificación de la isla? Y si cree usted que realmente este proyecto existe. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, es una gran injusticia. Esas aseveraciones, esas campañas de muchas ONG sobre el maltrato y la situación esclavista de los haitianos, eso es mentira. Eso es mentira. No se puede dudar que en el pasado, en un pasado remoto, había condiciones adversas. Pero, óigame, los bateyes, las condiciones de los haitianos no es inferior a las de los dominicanos. Y no hay categorías de pobreza en ese sentido. Lo que sí hay categoría de ilegalidad, porque los haitianos tienen que estar como todos los ciudadanos del mundo debidamente formalizados. Lo que ustedes le llaman allá en los Estados Unidos los indocumentados. Los indocumentados tienen que estar documentados. Ahora, en los niveles, y eso lo decidimos nosotros, que no sea oneroso para nosotros, porque la presencia haitiana está siendo onerosa, la presencia ilegal. Solamente hay que ver los niveles de atenciones a las parturientas haitianas. Es superior ya esas atenciones a las de los propios dominicanos. Y eso se paga con impuestos del contribuyente dominicano para darle esos servicios a los dominicanos, que deben ser en primer grado los que sean favorecidos con ese sistema. Entonces, lo que te digo, eso pasa no solamente en la salud, eso pasa también en la educación. Y sobre tu pregunta te digo que la República Dominicana ha sido tradicionalmente muy favorecedora, muy auxiliadora del pueblo haitiano. Ahora, ese auxilio que se ha mantenido, que se hizo cuando, en varias ocasiones, pero fundamentalmente cuando el terremoto, ¿verdad? No se puede traducir sencillamente en emigración ilegal. No se puede. Nosotros hemos dado más de lo necesario como pueblo solidario. Hemos dado más de lo necesario. Hemos dado hasta que nos duele. Hasta que nos duele nos hemos dado. Comandante, muchas personas, tanto a nivel local en República Dominicana como aquí en los Estados Unidos, como a nivel internacional, acusan a las élites económicas de la República Dominicana de permitir la porosidad de la frontera y esa migración prácticamente incontrolable de haitianos para incrementar sus ganancias, y que esa es la razón principal por cual la República Dominicana no ha tomado medidas efectivas para controlar la entrada irregular de haitianos en la República Dominicana y no cumplir con sus propias leyes, como la 80-20 cuando se encuentran dentro del país. Yo particularmente crecí en Dajabón y yo recuerdo lo que usted dice. En Dajabón, que está en la frontera, no se ve un haitiano en la calle en los años 60. Hoy, como usted dice, hay que abrir la ventana donde usted vive para verlos a ellos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tanta razón tienen aquellos que critican los gobiernos de la República Dominicana de haber utilizado la crisis haitiana para incrementar sus ganancias a través de la sobreexplotación, no solamente de la mano de obra barata haitiana, sino para incrementar la explotación del trabajador dominicano? ¿Qué tú comes que adivina? Porque esa es una de las razones fundamentales. Esa es una de las razones. Y no, yo no digo de la porosidad, sino que fomentan
fomentan y les conviene económicamente esa presencia ilegal, bajo el entendido que eso significa, se traduce en mano de obra barata, ¿verdad? Que ya no es tan barata, para tu conocimiento ya no es tan barata, ¿eh? Y tampoco es tan espontánea. Hay todo un movimiento para organizar la misma y para, no solamente para organizarla, para permanecer en áreas básicas, no solamente en la agricultura, sino estamos hablando también en la, tradicionalmente en la construcción y hasta en el turismo. O sea que es cierto que de alguna manera esas élites fomentan la migración ilegal. Y el Estado no se puede sumar ni ser un instrumento de esas inclinaciones. Todo lo contrario, su papel es regularlo. ¿De acuerdo a qué? ¿Regularlo qué? A las leyes de la República Dominicana, a las leyes que nos hemos dado. Comandante, me gustaría ir un poco a nivel nacional en la República Dominicana. A su juicio, ¿cuál es la situación de la seguridad ciudadana y cuáles serían las medidas que usted consideraría necesarias para poder un poquito reducir esta gravedad, si es así el caso? No, pero óigame, eso no hay que especular, solamente hay que ver las encuestas que se han hecho y que se viven haciendo. El problema de la seguridad ciudadana es un problema acuciante, grave, y está en primer lugar. Fíjense, y eso de decir que está en primer lugar es algo interesante, porque mire, yo le voy a decir una cosa. El Estado dominicano siempre ha vivido aquejado por la inestabilidad y por la sucesión y recurrencia de problemas. Pero ahora hay una cantidad de problemas, todos importantes para la sociedad dominicana. Ahí está el problema del desempleo, está el problema de salud, está el problema de la educación, está el problema de la electricidad. Es más, todos los días. Yo creo que antes se decía que el supermercado era un mercado de terror, ¿verdad? Visitar el supermercado. Yo lo único que hay que hacer ahora es abrir las redes sociales o abrir la prensa para usted se da cuenta de la que. Ahora, dentro de toda esa problemática nacional, que no podemos ninguna subestimarla, hay que poner el problema de la seguridad ciudadana. Yo pienso que en ese orden, el primer problema que tenemos es el problema de la seguridad ciudadana. Y en segundo, hay que señalar inevitablemente, más allá de cualquier tipo de fanatismo, el problema haitiano, por lo que le estoy diciendo. Soto, déjeme hacerle una pregunta importantísima, Soto. ¿Usted cree que con el éxodo masivo de los pobladores de la zona más deprimida, como le llaman, la frontera, en las diferentes regiones, llámese Independencia, Dajabón, Elías Piña, por ahí, el éxodo hacia las ciudades más importantes donde hay fuentes de empleo, dejando los pueblos vacíos y ocupando a los haitianos, ¿usted cree que eso hace que peligre la nacionalidad dominicana, que peligre la estabilidad del país? Porque vemos pueblos como por ejemplo en Verón, que son de haitianos ya, Firuza. También lo vemos en la provincia de San Jimaní, por ejemplo. Hay más ciudadanos haitianos prácticamente ya que los propios dominicanos originales de ahí. Entonces, esto es un problema. ¿Usted cree que el Estado no ha sido capaz de garantizar a los pobladores de la frontera la solución de sus grandes problemas que gravitan ahí? ¿O es un problema incitado por intereses particulares? Mira, tú has puesto el dedo en la llaga, pero no solamente en la inmediatez de la cotidianidad y de la actualidad. Ese es un problema que se ha venido suscitando durante toda la historia de la República Dominicana y ha sido la causa, ojo, ha sido la causa para la pérdida de territorio, la despoblación. Y junto a ese problema que tú dices, que es del talante que tú lo has puesto, tenemos otro. Y es que hemos sido incapaces los dominicanos de regular la compra de inmuebles, de esos inmuebles, de esas casas, de esas propiedades que los dominicanos con esa migración que tú señalas hacen que la compren los haitianos. Y no solamente los legales, sino los ilegales. Y también usando testaferros. Ahí hay un gran hecho, ahí hay una gran forma de corrupción. Pero esa despoblación que no se puede negar, tú lo has llamado producto de la atracción de los centros urbanos. Ya no solamente en la capital, nosotros hemos pasado de ser un país rural a un país urbano.
¿verdad? Con grandes centros urbanos. Entonces, eso es una amenaza terrible para la soberanía nacional y para fomentar esa ocupación que estamos hablando. Y hay también que señalar que hay muchos de esas propiedades que se abandonan, que la compran esos organismos de la ONG, etcétera, con ese pretexto, y no es más también que sirve a ese otro tipo de invasión, a ese tipo de invasión que estamos sufriendo. No es que vamos a sufrir, estamos sufriendo. Cuando yo era un muchacho se hablaba de invasión pacífica. Ya no es invasión pacífica, la invasión está. La invasión está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Desde la trinchera ciudadana, primero desde la trinchera ciudadana, hacer esto que nosotros estamos haciendo, que la gente tome conciencia de eso. No es teoría vana, ¿verdad? Hay que forjar esa conciencia para después entonces, para una forma de elemento de presión, para que el Estado Dominicano, que es el encargado, reaccione y entonces imponga una voluntad política que haga cumplir nuestras leyes. Simplemente eso, que haga cumplir nuestras leyes. Pero Soto, eso es imposible. Eso es imposible. Dame preguntar porque tengo que aclarar. Pues está bien. Okay. Sí. Señor Soto, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para ver cuál es su opinión sobre la situación militar Rusia y Ucrania, que está sobre el tapete. Y aquí hay casi una veda informativa sobre la situación. ¿Cuál es su opinión sobre la situación Rusia-Ucrania? Mira, yo he hablado muchísimo de eso, he dado muchísimas conferencias al respecto. Y sin yo pretender ser ni ufólogo, ni profeta, ni oráculo, está pasando lo que yo, producto del análisis, dije, desde el punto de vista militar, está pasando lo mismo. Miren, yo le voy a decir una cosa. La geopolítica, la geoestrategia, la economía, todos son temas pertinentes en este caso y complejos. Pero la manera más simple de usted detectar lo que está pasando, ¿verdad?, y cuáles son las intenciones de los países implicados es desde el punto de vista militar, porque lo militar es simple. No es complejo, es más, la simplicidad es un principio de la guerra. En la guerra solo lo simple funciona. Y si usted ve una carta de situación día a día de lo que está pasando, usted va a entender realmente cuál es la pretensión, primero, de Rusia. Yo he dicho siempre, la correlación de fuerzas militar entre Rusia y Ucrania es abrumadora. Hay gente que habla de 8-1, de 9-1 a favor de Rusia. Entonces, usted se pregunta, ¿y por qué las operaciones militares rusas no son tan laxas? ¿Por qué los avances no son tan significativos? Entonces usted le surge una pregunta. ¿Quiere Rusia realmente ocupar Ucrania? ¿Verdad? Yo pienso que no. Rusia lo que quiere es imponer en Ucrania, y para eso ha hecho esta guerra, y si usted ve los ejes de avance se da cuenta, lo que quiere imponer un gobierno que le sea proclive a sus intereses, como han hecho en otras situaciones, como han hecho en las propias provincias que ellos han ocupado. No la han integrado al territorio soviético. Los rusos lo que han hecho simplemente es convertirla en nueva república, que es lo que a ellos les conviene, y en eso están. Ahora bien, yo pienso por otro lado que el hueso les ha salido duro de roer, aún para los propósitos que ellos quieren. Fíjense que el principal objetivo ha sido la capital, Kiev, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer lo que yo le estoy diciendo. Pero le ha salido duro, porque la resistencia del pueblo ucraniano, naturalmente, es una resistencia alentada y sostenida por las potencias que le son adversas a Rusia, ¿verdad? Realmente ha sido significativo. Y fíjese, a grado que yo no veo solución militar, y ya se está caminando por otro camino, porque económicamente, aunque Putin diga que no le interesan las presiones, que no le son vulnerables, sí lo son. Y entonces, ese conflicto, primero, yo no he creído nunca que se va a generalizar y convertirse en una nueva guerra mundial. Eso es lo primero. Yo lo que creo que es una nueva guerra fría y que estamos ya sobre una nueva guerra fría. Guerra fría diferente, porque ya no son dos socios.
No son dos socios, son más socios, ¿verdad? No solamente, antes era la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya son más socios. Entonces hace la situación más compleja y delicada. En cuanto a los peligros, de lo que se ha hablado tanto en términos disuasorios, de uno y otro lado, el peligro de una guerra nuclear, de ningún arma de destrucción masiva, tampoco lo veo evidente. El gran factor detrás de todo este conflicto es un factor, como siempre, como decía Clausio, es económico, es político. Como decía Clausio decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. En este caso se da también, ¿verdad? Y fíjense ya cómo los países de Occidente, los países de Europa, han ido deflexionando sus actitudes con respecto al gas. Hay un gran problema con el trigo, hay un gran problema en el mundo entero con los fertilizantes, pero también en los Estados Unidos ustedes han visto el efecto inflacionario que se ha producido, ¿verdad? Y una especie también de recesión. Así es, Francis. Sí, Soto Jiménez. Quisiera saber ya en cuanto a la historia nuestra, en relación a Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, que usted maneja muy bien y ha aportado bastante. ¿Por qué Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador de la nación, no en los momentos adecuados después de la independencia no fue capaz de ocupar la posición que realmente le correspondía como líder, como creador de las ideas para transformar el país, para llevar el país por buen camino, impedir todas estas cosas que luego sucedieron en perjuicio de la dominicanidad? ¿No cree usted que fue debilidad de Juan Pablo Duarte? ¿O es que sectores opuestos a él no estaban de acuerdo? Mira, yo me he pasado gran tiempo de mi trabajo histórico con el Duarte de carne y hueso. La figura de Duarte está basamentada en una serie de distorsiones interesadas, de cosas que no fueron como se han dicho, pero le convienen a los sectores, a esos mismos sectores que tú dices que apoyan a los haitianos, ¿verdad?, que fomentan la migración, le conviene esa figura. Lo que hay que decir de Duarte, hay que aclarar esas verdades. Primero, vamos a comenzar por donde tú dejaste la pregunta. Duarte se ha dicho siempre que no quiso ser presidente. Eso no es verdad. Duarte quiso ser presidente. El primer golpe de Estado de la República, que fue del 9 de junio de 1844, lo fomentó Juan Pablo Duarte y sus seguidores para desplazar a los conservadores y proteccionistas de la Junta Central Gubernativa. Pero cuando se le ofreció que ocupara él la presidencia de la Junta, él prefirió que fuera Sánchez, porque él dijo y reiteró, y lo coloca como el primero de nuestros demócratas, dijo que él quería ser presidente, pero quería ser presidente por los votos. Y a seguidas de eso, se fue a hacer campaña al norte de la República, que era la zona más poblada, para ganar esas elecciones. Hasta que vino el contragolpe de julio, ¿verdad?, que desplazó a los trinitarios y a los liberales de la Junta para pasar lo que ha venido pasando hasta ahora. Incluso con mire, los liberales nunca han gobernado la República Dominicana, nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque los partidos liberales, cuando llegan al gobierno, se convierten en ultraconservadores, bajo el ardid ese de mantenerse en el poder, ¿verdad? Pero eso va en perjuicio del soberano, de la mayoría, de ese 70% de la dominicanidad que vive en condiciones prácticamente de gran calamidad. Y quiero aprovechar esa reflexión para decir la gran importancia que tiene esa comunidad donde están ustedes en el gran dilema de la República Dominicana. Siempre ustedes lo saben mejor que yo, los políticos dominicanos van a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y ahí cobra una gran importancia en las elecciones, y además el país está muy atento del aporte de las remesas. Ahora, ustedes son una parte importante, vital de la dominicanidad. Y en este momento en lo que prima es la defensa de la misma contra esos intereses internacionales.
Nosotros, por ejemplo, y cuando hablo de nosotros, estamos hablando, preconizado por el Instituto Duartiano, basado en tu pregunta, estamos promoviendo una gran marcha el día 6 de agosto bajo el liderato del Instituto Duartiano, no de ningún partido, para decirle a esa comunidad internacional que no habrá soluciones del problema haitiano por la República Dominicana, a costa de la República Dominicana. No habrá solución. Entonces, esa es una marcha que denuncia ese sentimiento. Y es el sentimiento que hay que alentar precisamente. Mire, acudiendo a Duarte, y fíjense que estamos ya inmersos, por así decirlo, en una lucha política con matices casi electorales adelantados, ¿verdad? Déjame decirle una cosa, lo que decía Duarte de los partidos políticos, ¿verdad? Son legítimos toda esa lucha política, inclusive en los casos de las famosas campañas sucias y demás, muy dadas en el folclore de la política dominicana. Pero yo quiero decirle algo, él decía, Duarte, que aunque eso es legítimo, ninguna de las operaciones de esos partidos, del accionar de esos partidos, puede ser nocivo al interés nacional. Y el verdadero interés nacional es lo que él decía, es el valor patriótico. Decía un viejo poeta portugués muy importante que me gusta mucho, que se llamaba Luis Torga, que la patria es un pedazo de cielo defendido. Y bueno, entonces en eso estamos, y en eso yo soy muy optimista, y soy optimista de que todos esos problemas se solucionarán. Estoy hablando de los problemas de la dominicanidad, porque conozco el pueblo dominicano. Yo creo que el gobierno está en la obligación, más allá de sus buenos deseos, de saciar esas satisfacciones de la población dominicana, porque históricamente, cuando no se hace, entonces el pueblo la hace de todas maneras, y eso sí es indeseable. Comandante, yo tenía justo en el marco de la conmemoración pronto, este próximo 16 de agosto, de un año más de la restauración de la República Dominicana. Ya usted respondió parte de mi pregunta con la pregunta que le hizo Francis en torno a Juan Pablo Duarte, pero me gustaría un poco desmistificar, si podría decirse, la figura de Pedro Santana y también su valoración sobre Pedro Santana y de Gregorio Luperón. En el caso de Pedro Santana, ¿realmente fue Pedro Santana un traidor a la patria, como nos han querido vender a lo largo de la historia? Mire, hay que poner las cosas en su sitio, y en eso hay que acudir entonces al pensamiento latino. Lo importante no es como usted comienza, sino como usted termina. Entonces, es indudable, San Pedro Santana tiene sus méritos en la forja de la independencia. Y lo más importante no es el genio militar, es el don de mando en ese proceso militar, que fue una guerra, que por cierto, al dominicano hay que decirle que eso no fue un trabucazo, el día más alto de febrero, eso es muy poético. Eso fue una guerra de 12 años con 4 campañas militares y multitud de batallas. Eso le costó mucho sacrificio y sangre al pueblo dominicano, que es el verdadero actor, bajo la conducción de ese Santana. Ahora, es inexcusable. No hay forma. Mire, se ha buscado todos lados. Yo mismo he argumentado muchísimo. Pero, oye, no hay forma de disculpar a Santana de su error capital. El error capital fue la anexión a España. Y eso fue un acto de traición. Y no hay forma de disculparlo. ¿Usted sabe por qué no hay forma de disculparlo? Porque si era para protegerse de Haití, bueno, entonces vino la anexión que él promulgó, y entonces el pueblo dominicano, ese mismo pueblo dominicano, mal armado, descalzo, venció en la guerra restauradora a la potencia militar más grande de la tierra en esa época, que era el Imperio Español, y se venció. Entonces, ¿protegerlo de qué? Lo que hay que proteger es la voluntad del pueblo dominicano, y ese es un papel fundamental de ustedes allá, ¿verdad? Ustedes son la primera línea de batalla. ¿De defender qué? De defender los intereses de los poderosos y de los riquitos dominicanos. No es eso, ¿no? Proteger el gentilicio de la nacionalidad. Mire, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Mire, el dominicano, y hay gente que quiere comparar una cosa a la otra y no es comparable.
el dominicano que se va a los Estados Unidos a trabajar de forma sistémica, y siempre lo ha hecho así, con las excepciones como la hay donde quiera, entonces usted va a ver que al final de su vida, como dice la canción, siempre tiene un pie aquí y el otro allá. Siempre. Y ustedes son una prueba de ello. Comandante, pero a mí lo que me llama mucho la atención, y para que me corrija, por favor, ¿cómo permitimos entonces que Santana llegara a un tercer gobierno cuando incluso ya él había renunciado en 2 ocasiones? ¿Cómo se da eso y por qué los dominicanos permitimos pero eso? yo te lo he dicho, Santana fue un líder en el pueblo dominicano y fue una persona idolatrada por lo que había hecho en la conducción de la guerra. Ahora, yo todavía no entiendo, no comprendo cómo un individuo que tiene esas condiciones, que firma Dios, Patria y Libertad, Pedro Santana, presidente de la República, entonces es capaz de cambiar ese tributo, esa confianza del pueblo dominicano por una posición burocrática para entregar la República a los que quizá le faltó fe. Yo no quiero entrar en eso, pero sí le voy a decir, quiero responder la pregunta con una frase del general Santana. Cada vez que iba a pasar por las armas a un enemigo político, siempre bajo juicio, sumarísimo, pero bajo juicio. Entonces, los notables, como ustedes conocen ya, el grupo de notables de siempre, iba a pedirle piedad. Que lo perdonara a esa figura. Y él siempre lo despachaba con una sola respuesta, que decía: contra la traición no puede haber piedad. ¿Verdad? Aplíquesele eso a Pedro Santana, primera espada de la independencia, ¿verdad? Primer presidente de la República, y realmente, como tú has dicho, un verdadero líder. Pero se equivocó, y se equivocó con lo que no se podía equivocar. Y la equivocación es tan grave, que nosotros estamos discutiendo aquí eso mismo, porque la tumba del general Santana es una herida abierta en el temperamento de todos los dominicanos. Señor comandante, en ciertos círculos intelectuales aquí en los Estados Unidos se ha creado la teoría o la idea de que la fundación de la República Dominicana fue una creación de potencias extranjeras, específicamente Estados Unidos, como respuesta a la amenaza del sistema esclavista de la época. Inclusive hay un señor, Gerald Holmes, que escribió un libro que se llama Los jacobinos haitianos y la fundación de la República Dominicana. ¿Cuál es su respuesta a ese tipo de teorías que establecen que la República Dominicana no fue establecida por la voluntad de los dominicanos, sino por una conspiración anti-haitiana existiendo en los círculos de poder de las élites internacionales? Mira, oye lo que te voy a decir. Yo debería responderte con una indecencia, una grosería, pero no lo voy a hacer. No, así fue que yo respondí cuando me lo dijeron. Una grosería, porque aparte de eso es una ignorancia total de las circunstancias. Te voy a decir algo. Solamente hay que leer los propios historiadores haitianos para que se den cuenta de lo que fue eso. Lo que fue eso, lo que es la voluntad, óyeme, lo que es la voluntad del pueblo dominicano en armas. Hay que leer a los haitianos para darse cuenta de eso. Pero fíjense un detalle interesante de esa aseveración. Eso es parte, y te voy a responder con una frase de Duarte: mientras no se castigue a los traidores como se debe, los dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Ese es el elemento fundamental de la gran trama, pero la historia está ahí, de lo que son ellos y de lo que somos nosotros. A propósito de los procesos migratorios, hay un libro interesantísimo de Federico Enrique Grateró que habla cuando los pueblos se mudan de sitio, ¿verdad? Bueno, los haitianos reclamaron por la intervención francesa una millonada que todavía están reclamando, ¿verdad? Bueno, pero en el caso nuestro con los Estados Unidos, por ejemplo, no es así, Primero, nosotros somos una isla pequeña con 2 estados, con 2 culturas diferentes. No somos la única en el mundo. Hay uno que tiene hasta 3, pero somos una isla pequeña.
Los Estados Unidos es una gran potencia, una gran potencia. Casi siempre lo ha sido a través de su historia. No han intervenido, no 2 veces como se ha dicho, no han intervenido varias veces, ¿verdad? Como en el 1903, por ejemplo, cuando la revolución de los presos. Sin embargo, nosotros, muchas veces estimulados por ellos en determinados momentos históricos, se han aprovechado de la laboriosidad y del espíritu de superación del dominicano. Entonces, nuestro caso es totalmente diferente con respecto a Haití, porque los agredidos siempre hemos sido nosotros, siempre hemos sido agredidos desde el principio, desde antes del 1904, hemos tenido agresiones haitianas, que por cierto, eso hay que decirlo también, ese Haití es un nombre que no es, Haití es una palabra taína, pero no tiene que ver nada con eso. El nombre de Haití hasta 1904 fue a San Román, que quiere decir Santo Domingo, que era el nombre de la isla completa, ¿verdad? Eso que se ha dicho, que te dijeron a ti, como otras muchas mentiras y falacias convenientes a determinados intereses, ¿verdad? Que hay que también señalar que la gran estrategia haitiana ha sido la estrategia de la lástima, No, señor Soto, déjeme ponerle el contexto de esta discusión. Eso no fue un carajo a la vela, fue un artículo que salió casi a 9 páginas sobre la problemática haitiana en el New York Times. A partir de ese artículo se creó una discusiones a diferentes niveles, donde se establece eso. O sea, que aquí no estamos diciendo que fue que un muchacho en la calle, que yo me encontré con él. Estamos diciendo a partir de un artículo de 9 páginas que salió en el New York Times, y donde establece la culpabilidad de los Estados Unidos y de Francia en el saqueo de Haití. Y una de las consecuencias de ese saqueo a Haití ha sido la creación de la República Dominicana. Entonces, no estamos hablando aquí de que fue un carajo a la vela, un tipo en una esquina. Estamos hablando a niveles bastante altos dentro de la intelectualidad de los Estados Unidos. Bueno, pero lo que hay que, esas grandes personalidades que tú mencionas, en ese medio tan prestigioso, que ha dicho en ocasiones muchísimas barrabasadas también, ¿verdad? Yo te digo a ti una cosa. Vamos a acudir a los historiadores y cronistas norteamericanos. Ahí tenemos a Porter, para que tú veas si eso fue o no fue eso. Ni siquiera, óyeme, esa trama costó 12 años de guerra al pueblo dominicano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser una trama? Eso es muy bueno escribirlo en un escritorio bajo un análisis. Nosotros lo sufrimos, pero señores, léanse a Norbert Doral, a Charles Dorval, léanse a Madiu, para que tú veas lo que resume. Esos no son cronistas, son los que llevaban en la guerra los diarios de campaña, para que usted vea dónde que la puerca retuerce el rabo. Lo que él dice del pueblo dominicano, lo que él dice de la actitud de la población del pueblo dominicano y de su voluntad de ser libre. Es más, hay momentos que se preguntan, ¿por qué le hemos hecho a esta gente que tienen esa actitud? ¿No? Pero señores, solamente hay que ver lo que costó, el tiempo que costó para que los Estados Unidos reconocieran a la realidad del Estado dominicano, lo que le costó a las otras potencias hacerlo, a Francia. Fue eso inmediatamente, fue el fruto de una trama. Yo a esas celebridades que escribieron eso, ese gran señor, yo le invito a que se nutra mejor de la historia dominicana. Que se lea a un autor tan importante como el que tú dices, que se llama Somerville, en La Viña de Nabó, para que tú veas si eso fue un acuerdo. Que se estudie lo que fue el acuerdo Carnot, para que tú veas si eso fue un acuerdo. Eso no es otra cosa que la voluntad liberada del pueblo dominicano, con el que hay que tener cuidado. El pueblo dominicano aguanta de todo, pero hasta un día. ¿Y tú sabes cuál es ese día? El día menos pensado.
el día menos pensado. Yo tengo el problema, el gran problema que soy cibaeño, ¿verdad? A mucho orgullo. General. Soy santiaguero, un momentico. Sí. Déjame decirte, entonces, eso es muy bueno, el pueblo dominicano aguanta de todo, pero cuando el pueblo dominicano, y eso es lo que dice la historia, dice hasta aquí, es hasta aquí. Y hay que tratar de evitar ese hasta aquí. ¿Con qué? Con el marco de la ley y en todos los órdenes. Francis. Pero general, todo lo que usted está diciendo, eso solamente podríamos realizarlo y llevarlo a la práctica si usted logra proyectar su figura, potencializarla y lanzarse como aspirante presidencial, porque desde el gobierno es que se realizan las grandes transformaciones y se busca la manera de crear una política quizás de consenso migratoria que no existe en República Dominicana como tal, y no lo vemos usted en los últimos tiempos aspirando a nada. Entonces sería muy bueno hablar de estas cosas, pero entonces no asumimos el error de tratar de ir por esa vía. Me gustaría verlo en esa dirección, aspirando por un partido político. Los partidos son entidades que se forman para ir al Estado y desde el Estado producir las grandes transformaciones de carácter social, económico y histórico. Por esa vía. La otra es, ¿cuáles son las razones o si existen razones suficientes o existieron para que a Francisco del Rosario Sánchez se le fusilara y a Antonio Duvergé y a otros más, a otros patriotas? Mira, tú has dicho el asunto, tú lo has enfocado de un punto de vista personal. Y yo copiándolo a ustedes, porque yo valoro muchísimo el trabajo que han hecho ustedes y que están haciendo ustedes. Valoro ese trabajo. Yo pienso que una forma de hacer eso es el ejercicio ciudadano, desde la trinchera ciudadana, que es la que yo estoy ahora. Yo estoy en la trinchera ciudadana. Y eso tiene un valor, el valor que ustedes, del trabajo de ustedes, como elemento de presión para que el Estado pueda accionar en ese sentido, para que el gobierno pueda accionar en ese sentido. Yo me voy más lejos, mira, hay un mal sentido con el asunto de la oposición, el concepto de la oposición. Yo pienso que el que más necesita una oposición fuerte es el gobierno. Una oposición proactiva para condenar las metidas de pata de los gobiernos y por el otro lado entonces alabar cuando lo hacen bien y por otro lado también lo que hacen bien tratar de mejorarlo. Y esa es la situación del ciudadano, el gestor ciudadano. Ustedes están empoderados, por ejemplo, ustedes están empoderados de la actitud de Solón, el gran legislador ateniense hace 2000 años. Él decía: el peor pecado ciudadano era no participar en el debate. Un debate que hay que calentar. ¿Para qué calentar? ¿Para qué? Para que la gente, que es el ciudadano, que es el principal gestor político, cumpla con sus obligaciones de estar consciente de sus derechos y consciente de su deber. Y que sea un elemento de presión. Ese elemento de presión es muy importante que hay que ejercer. En cuanto a la participación política, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo. Yo ahora mismo, yo estoy hablando de Soto Jiménez, está dedicado enteramente al ejercicio de esa dominicanidad. Ejercicio de esa dominicana, ese tema que tú mencionaste, el tema migratorio y el tema haitiano. Ahora, ¿va a ser así indefinidamente? No. No es un asunto de gallo tapado, es un asunto de que hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Que voy a tomar participación política, sí la voy a tomar, ¿verdad? La voy a tomar. Sin embargo, ahora estoy dedicado a esto. ¿Por qué tiempo será? Por el tiempo que sea necesario. Naturalmente, vamos a citar un famoso proverbio árabe que lo hizo suyo Balaguer después, que decía que hay que del que se adelante o se atrase un minuto del reloj de la historia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que participar, oye, hay que participar en política, Bueno, yo no creo en neutralidad. Comandante,
Queremos agradecer todo este tiempo que usted nos ha dispensado esta mañana. Yo pienso que esta es la entrega de otras tantas, porque definitivamente esta conversación es enriquecedora. Tenemos que repetirla, hay muchos temas que quedan pendientes. El mensaje suyo para la comunidad, para los dominicanos que estamos aquí en Nueva York y en el exterior. Y gracias por dispensarnos todo este tiempo, de verdad que sí. Bueno, agradecerles a ustedes, más que suficiente. Tremenda manera de levantarse esta, ¿verdad? Pero yo pienso que es así, que es una manera adecuada. Yo le estoy diciendo que estoy siempre dispuesto a tratar los temas que ustedes quieran, los temas ustedes que sin censuras. Sí, señor. Siempre estaré dispuesto. Siempre, y hago siempre por una manía costumbrista, citar a un amigo de ustedes también, que decía, si me tocan bailo, si me invitan voy. Nosotros la invitación queda abierta, y sobre todo esos temas que quedan pendientes en el marco histórico, que es importante que sepamos los dominicanos que estamos en el exterior, para que aprendamos a amar y reconozcamos el valor de nuestros hombres y nuestras mujeres que participaron en las distintas gestas de la historia bélica en la República Dominicana, señores, y sobre todo eso, tener diferentes opiniones y nosotros poder hacer nuestros propios valores, nuestros propios juicios en ese sentido. Gracias, comandante, por habernos dispensado este tiempo. Estuvimos conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien fue ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pero que por demás es historiador, es escritor y sobre todo ya lo poeta. Eso, pero ese es tema para otra área en la que vamos a invitar al comandante para que nos acompañe, para hablar de sus poemas como tal. Bueno, encantado. Un abrazo a todos. Bueno, señores, continuamos aquí en el espacio Levante New York. Muchas cosas se quedaron pendientes, Francis, pero no es la primera, será otra invitación que vamos a extender al comandante para hablar sobre estos temas que quedaron pendientes definitivamente. Continuamos aquí. Si quieres, el tema que dejaste de la corrupción campante y sonante en la República Dominicana, uno se queda así porque muchas cosas que uno pensaba, pero sobre todo aprovechando la participación del comandante, yo siempre digo, y es que nuestros historiadores deben manejar de una forma plural, de una forma respetuosa, para que cada uno se haga el juicio de valor y sobre todo, lógicamente, tirando páginas para la izquierda y leyendo la historia de la República Dominicana. Ciertamente estamos llenos de hombres y mujeres que participaron en estas gestas históricas que nos califican, y sobre todo ustedes recordamos el hecho de la separación de Haití de 1844, pero como bien señala el comandante, fueron 12 años, no terminó ahí en el 1844, es decir, la historia republicana cuenta con diferentes batallas y encuentros bélicos en las que en algunos, hay que hacer el señalamiento, resultaron en la gran mayoría, de hecho hoy eso se ratifica el 16 de agosto de 1863 con la gesta de la Restauración, pero en ese interín hubo muchos enfrentamientos con la parte haitiana. Incluso yo he estado viendo y dando seguimiento a la carrera, sobre todo estos aportes históricos que han hecho nuestros historiadores, dentro de los que se incluye el general Soto Jiménez, y que la República Dominicana fue invadida por los haitianos en diferentes momentos, 1845, 1848, 49, es decir, y en esos ha habido enfrentamientos con los haitianos. En algunos, señalo, resultó ganador la República Dominicana, y en otros, evidentemente, en algunos casos también Haití. Yo quiero establecer por qué cada problema en la República Dominicana entra en crisis, se convierte en un problema crítico y no hay soluciones. Sea el problema eléctrico, sea el problema migratorio, sea el problema... Cada una de las acciones necesarias tomadas por el Estado, siempre nosotros tenemos que llegar a una crisis para... Inclusive ahí está el caso particularmente de la migración haitiana. ¿Cuántos años estamos nosotros hablando sobre esto? Pero que lo hemos dicho y lo reconoció nuestro invitado. El asunto es que el Estado no hace nada, el Estado es lo que le da continuidad. ¿Hablamos de continuidad en el Estado? No hay continuidad en el Estado. No, en algunas cosas, en las cosas buenas.
y transparentes. Ahora, en las cosas que son irregulares, sí hay una continuidad en el Estado. Exacto, porque el Estado nomás sirve para servir a los grupos económicos y los intereses de ellos. Entonces, yo no me acuerdo, en estos días yo estaba viendo una presentación que hizo el ex asesor económico de Clinton y economista principal del Banco Mundial, tratando de presentar las razones por cual Rusia fue un fracaso completo en su transformación del sistema socialista del sistema capitalista, mientras que China en su transformación fue completamente exitoso. Razón número 1, razón número 2, razón número 3, razón número 4. En China existía una élite gubernamental dentro del partido interesada por encima de todas las cosas en el progreso de China. En Rusia había una élite empresarial o naciente empresaria que estaba interesada exclusivamente en hacerse rica. Al punto tal que a 5 o 6 años de comenzar el proceso de privatización en Rusia, el 50% de las riquezas de Rusia le pertenecían a 20 personas. Entonces, la no existencia de una élite gubernamental que sirva de barrera a los intereses de los grupos económicos y a las ambiciones individuales de ciertas personas ha conllevado a que la República Dominicana sea incapaz de tener respuestas pro-dominicanas en favor del país a esa problemática como la problemática haitiana. Y tú sabes cuál es el futuro, cuando los intereses personales completamente sobrepasan los intereses nacionales. El futuro es Haití. El futuro es Haití, donde Haití ha dejado hace siglos de ser un gobierno y es parcela de diferentes grupos económicos que se reparten en lo que es Haití. Yo pienso que justamente lo que hemos señalado, pienso que las autoridades dominicanas no deben bajar la guardia, deben permanentemente estar vigilantes en ese sentido. Es que regresamos a lo mismo. Que tienen que funcionar. Informarles a ustedes que ya, ustedes recuerdan el accidente aéreo en el que un avión que procedía de la República Dominicana sufrió un accidente, un percance en el aeropuerto de Miami. Ya están saliendo algunos informes, tenemos, pero ya va a ser mañana porque ya estamos en la recta final del espacio Levántate New York, pero ya la Junta Nacional de Seguridad en Transporte dio un informe preliminar sobre ese avión procedente de la República Dominicana. Nosotros lo tenemos aquí y mañana vamos a compartirlo con los amigos y las amigas de Levántate New York para que veamos este informe. Lógicamente este es el primer aporte y todavía las investigaciones continúan en ese sentido para que la gente esté pendiente. Señores, hemos llegado al final de esta jornada del día de hoy del espacio Levántate New York. Oscar Pérez. Hasta mañana, fue un placer y Provi, te esperamos. Francis. Buenos días. A nuestro director ejecutivo Rafael Díaz, también buenos días, gracias por estar. Y ustedes, señores, que son la parte esencial de este espacio, Levántate New York. Mañana es el compromiso para que nos acompañe nueva vez de 7 a 9 de la mañana. No sin antes recordarle, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase a este canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información en este canal. Su participación es importante. Queremos crecer, solidificarnos en este espacio en vivo de 7 a 9 de la mañana junto con ustedes. Sea parte de esta historia, de esta nueva visión de la comunicación hecha justamente desde aquí, desde la capital del mundo. Cuídense mucho, hasta mañana si Dios quiere. Hasta entonces.